Hola, hoy día es el día número 57 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente hoy se encuentra en Lucas capítulo 15. Sin embargo, como mencionamos el día de ayer, hoy día vamos a continuar con la segunda parte de la parábola del gran banquete, ¿no? Habíamos visto que el Señor Jesucristo inicia dando esta parábola en respuesta a la asunción, ¿no?, de uno de los convidados a su mesa, de que creía que probablemente por su posición religiosa, ¿no?, o por su posición acomodada, ¿no?, o sin escándalos pecaminosos, él podría participar del reino de Dios. El Señor Jesucristo da esta parábola diciendo que un gran hombre, que es Dios, representa a Dios, dio un banquete que representa el reino de los cielos. Y cuando estaba listo este banquete, a los que ya había invitado, manda a sus siervos para que les digan que ya es hora de que vengan, que está listo el banquete. Estos, a una sola, empiezan a dar excusas, ¿no? Vimos que el primero dice que había comprado un terreno y tenía que ir a verlo. El segundo que había comprado bueyes y tenía que probarlos. El tercero que se había casado y que por ende no podía ir. A estas respuestas, el siervo regresa delante de su amo y le dice en el versículo 21, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Probablemente los que rechazaron la invitación de este gran señor habrían pensado que el banquete iba a tener que clausurarse, no se iba a poder llevar a cabo. Recuerden que es interesante la mención de que todos se excusaron a una sola. Entonces parece ser, da la impresión de que de alguna manera ellos podrían pensar de que, y recordemos que estas excusas eran excusas falsas, ¿no? Ya lo estudiamos el día de ayer, pero al parecer se pensaría uno que sería imposible llevar a cabo el banquete sin los invitados, ¿no? Pero tal vez entre sus mentiras la intención también sea de sabotear, de verse que son más importantes que aquel que está ofreciendo el banquete, que son indispensables y que sin ellos sería imposible llevar a cabo el banquete y tendría que tal vez posponerse. Bueno, el señor de la casa, que en este caso es quien representa a Dios, lo que le dice a su siervo es, no, el banquete de todas maneras se va a llevar a cabo. Eso es muy importante que recordemos. El momento en el cual el Señor va a regresar y su reino se va a establecer, se va a llevar a cabo contigo o sin ti. El reino de los cielos, no se va a posponer porque tú decidas no ir o no aceptarlo o aceptarlo. Se va a llevar a cabo contigo o sin ti. Y es por eso que el señor de la casa le dice a su siervo, ¿no? Primero se enoja mucho, ¿no? Se enoja mucho y con toda la razón. Cualquier persona que ha preparado un banquete especial y que ha preparado e invertido mucho en ese banquete, y de pronto, de un momento a otro, recibe este rechazo, obviamente que causa una afrenta, ¿no? Una molestia y un enojo muy bien fundado. Pero el señor de la casa le dice a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, los ciegos y los cojos. Los que en principio no eran invitados al banquete. Esta invitación ya es por gracia, ¿no? Esta invitación ya no es la misma invitación
que sucedió en un primer momento, donde la invitación se daba a sus iguales probablemente, aquellos que supuestamente tenían un buen testimonio y un buen renombre, sino que ahora la invitación se da a aquellos que no eran en principio esperados en este banquete. Para participar de este banquete, primero hay que ser invitado. Tú no puedes llegar así por voluntad propia, por decisión propia. Hay que ser invitado. Y estos que en la comunidad judía no eran bien vistos, eran vistos como que de alguna manera Dios había castigado sus vidas, por eso eran pobres, mancos, ciegos y cojos. De alguna manera no estaban en una muy buena relación con Dios. Recordemos lo que pensaban, por ejemplo, los amigos de Job cuando Job cayó en desgracia. Era la forma normal de pensar de personas que habían caído en desgracia, que la causa de eso, la razón de eso era su pecado. Y el Señor de la casa envía a su siervo a buscar a estos, que probablemente no merecían, no estaban a la altura. Y entonces la invitación aquí se torna en pura y meramente gracia. Y invita a aquellos que habían sido desplazados, ¿no?, por la religiosidad del momento. Y los que son últimos en esta sociedad pasan por la gracia de Dios a ser primeros. Y el versículo 22 nos dice que el siervo cumple con la misión, pero vuelve y dice, y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar, ¿no? Todavía hay espacio en el reino de Dios, en el banquete, todavía hay espacio. Y le dice el versículo 23, entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y a los cercados, a las afueras de la ciudad, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces ve una progresión. Ya no es a los desplazados de la sociedad, de la comunidad nada más, dentro de la misma ciudad o el mismo pueblo, sino ahora trasciende ya fuera de la ciudad. Y esta es una enseñanza pues misiológica muy importante, ¿no? Y aquí se incluye a los que son fuera de la comunidad, de los judíos, que vendrían a ser los gentiles. Ahora, a esta segunda invitación, tercera invitación, que el Señor va a enviar y va a comisionar a su siervo, le dice, ¿no? Sal a los caminos y por los cercados y oblígolos a entrar para que se llene mi casa. No hay una respuesta de parte del siervo. El siervo no es que vuelve como en la ocasión anterior y le dice, todavía hay lugar. O le dice, bueno, ya con los de fuera de la ciudad, con los que están en los cercados, ¿no? O con los que están en los caminos, ya se llenó. No. Simplemente no hay ya mención de lo que sucede. Se queda en se verá, ¿no? En que el siervo tiene ese mandato, pero todavía no se sabe cuántos vendrán de las afueras, de entre los gentiles. Ese mandato es en el cual nosotros vivimos y por el cual nosotros hemos llegado a ser partes justamente de este banquete del reino de Dios. Los que no éramos en principio invitados, ni en segunda opción invitados, sino que ya en última opción, los impensables, los gentiles, los que no eran pueblo y los que no tenían Dios, ahora vienen a ser parte de esta comunión con este gran Señor, con Dios. Y son pueblo, pasan a ser pueblo. Y esto es puramente gracia. Esto es completamente gracia, a tal punto que el siervo tiene que ir y obligarlos a entrar. Porque se sienten tan indignos y es tan difícil de que acepten una invitación como esta, o que crean que esta invitación es real para con ellos, que hay que forzarlos. Porque no es natural que fuesen invitados. Esta gracia y misericordia dada es tan sorprendente, incluso para estos que van a ser invitados, que hay que forzarlos a entrar.
Y esta es nuestra labor. Por eso la importancia de esta parábola. Finalmente esta parábola termina en el versículo 24 cuando sigue diciendo el Señor, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados, en principio, hablando de los 3 que se excusaron, probará de mi cena. Esto es la enseñanza contra la falsa religiosidad, ¿no? Contra el falso prestigio, el falso testimonio, el ganar la gloria de los hombres, el ser algo para este mundo, el crear tu reino, no en el reino de los cielos, sino aquí en la tierra. A tal punto que estos religiosos y estos hombres de buen testimonio, buen renombre, ni siquiera veían bien que este siervo que había sido enviado por Dios, que es Cristo, coma juntamente con estos ciegos, mancos, pobres, cojos, que coma juntamente con estos que son fuera de la comunidad, ¿no? Era inaceptable. Por eso en el capítulo 15, en el versículo 2, dice lo siguiente: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y lo que nos enseña esta parábola, ¿no? Es maravilloso. Como hemos visto, es muy rica esta parábola, ¿no? Lo primero es que recuerda que el banquete se va a llevar a cabo, contigo o sin ti. Cualquier excusa va a ser inaceptable por Dios. Y que la hora del banquete no la ponemos nosotros, la decide solamente Dios. Tú tienes que estar listo para cuando el banquete esté listo, para cuando el reino de los cielos venga a establecerse de forma plena. El mensajero, que es Cristo, es lo mismo que Dios, que el dueño de la casa, que el Señor de la casa. Porque los que se excusan le dicen al mensajero, te ruego que me excusen. No se lo dicen al Señor de la casa, se lo dicen al mensajero. Porque la invitación del mensajero equivale a la invitación del mismo Señor. El mensajero representa completamente al mismo Señor. Lo que le haces al mensajero se lo haces al mismo Señor de la casa. Y Cristo es el mensajero. Y si tú no buscas una comunión con Cristo, si no aceptas una comunión con Él, ¿no? Menos vas a estar invitado para el gran banquete, para el reino de los cielos. Así que yo te invito y te animo a que consideres, por sobre todo, no poner una excusa entre esta invitación diaria que nos hace Dios, de tener una comunión con Él, de compartir con Él, de ser alimentados por Él, de comer de Él, de Cristo mismo. Yo te invito a que puedas constantemente disfrutar del reino que está ahora, pero que no está completo. Recuerda, hay muchos gentiles que todavía no han sido invitados, pero lo serán. Todavía hay espacio en el reino de los cielos. Entonces tu labor y mi labor es hacer que se llene esa mesa. La mesa que va a mostrar una vez más, de una forma más esplendorosa, la gloria de Dios. Que tengas un muy bonito día, que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.